fondo que mis hijos me pusieron. Yo no la puse. Estoy torcida. No, ¿cómo? Ahí. Sí, estoy torcida, pa. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo les fue con la actividad de la vez pasada? Bien. A ver, va siendo más sencilla, ¿no? No sé qué Más pasa. conocimiento, más sencilla las actividades. Y el cargador lo tiene puesto. Bueno, entonces vamos. ¿Y cómo es El que día de para hoy nos corresponde ya la sexta clase. Vamos a iniciar de manera puntual. Tanto para ustedes como para mí el tiempo es valioso. Entonces vamos a iniciar con esta clase en nombre del Padre y del Hijo. Mírala aquí está. Amén. Gracias la pantalla, por el día que nos regalas, por la oportunidad que nos da estar aquí enfrente tuyo. Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que podamos adquirir los conocimientos que tú nos quieres brindar y que todo Sí. sirva para la evangelización y la Pantalla, edificación sí. de tu reino. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces la clase que tenemos para hoy es historia de la iglesia. Voy a compartirles pantalla para que ustedes vean. En esta clase tenemos que tener concentración porque es relatos históricos de cómo inició nuestra iglesia y todo. No es difícil, es súper fácil. Este es el tema 6 que ven con ustedes. No sé si ya pudieron ver que yo les publiqué un documento sobre esto, sobre la historia de la iglesia. En ese documento trae, si no estoy mal, son 8 páginas. Si lo pasan a Word, son 12 páginas. Pero yo se lo resumí para hablarle de esto. Y vamos a trabajarlo en 4 puntos. El primer punto es la iglesia en la historia. En la historia de la iglesia se encuentra, por tanto, un entrelace a veces difícilmente separable entre lo divino. Pero Nietzsche en el bozo de él debe tener. Así que ustedes se dieron cuenta, como le hemos estado explicando. Por ejemplo, cuando se escribió la Biblia, se le atribuye las cosas, la escritura y el autor se la atribuye al ser humano y a Dios, porque fue Dios quien lo inspiró y el ser humano quien lo escribió. También tenemos que, en efecto, proyectando una mirada a la iglesia, hay aspectos sorprendentes que observamos. Incluso hasta las personas que no creen observan estos aspectos. Lo vamos en 4 unidades. El primero es la unidad en el tiempo y en el espacio, la catolicidad. La Iglesia Católica a lo largo de 2 milenios ha permanecido siendo el mismo sujeto, con la misma doctrina, los mismos elementos fundamentales, que son la unidad de la fe, los sacramentos, la jerarquía, que viene por sucesión de los apóstoles. Además, también en todas las generaciones ha reunido hombres y mujeres de los pueblos y culturas más diversos y de zonas geográficas de todos los rincones de la tierra. Como segundo tenemos la acción misionera, que es la evangelización que conocemos en el día de hoy. Sería la iglesia en todo tiempo y lugar ha aprovechado cualquier acontecimiento. Pongámosla el día de hoy, situación de hoy, hemos aprovechado la pandemia para evangelizar de manera virtual, ¿cierto? Y fenómenos de la historia para predicar el evangelio. Sin importar las circunstancias, nosotros vemos siempre el lado positivo para seguir predicando la buena nueva. Y también las situaciones más adversas, como las que vivimos en el día de hoy. Tenemos como tercero la capacidad en cada generación de producir frutos de santidad y en la persona de todo pueblo y condición. Y por último tenemos un llamativo poder de recuperación ante la crisis, a veces con mucha gravedad. Es decir, ese proceso de recuperación vamos a verlo apenas que pase toda esta pandemia. Después de toda esta gravedad que estamos viviendo, ese proceso de recuperación va a ser lento, pero la iglesia tiene un poder inmenso que viene de Dios y nos ayudará a recuperarnos y a hacer todo como lo hacíamos antes. Como segundo punto a trabajar vamos a tener la antigüedad cristiana, que es hasta el 476 años de la caída del Imperio Romano de Occidente. Desde el siglo I, cuando hablamos del siglo I, hablamos de los primeros 100 años, ¿cierto? El cristianismo inició a propagarse bajo la guía de San Pedro, que fue a quien Cristo le dejó la iglesia, y también de los apóstoles, que fueron los encargados de esparcir por toda la tierra, hasta los confines del mundo, el evangelio. Y después de ellos viene la sucesión. Todo lo que hemos tenido nosotros, los padres de todo, es sucesión. Todo lo que hemos recibido es sucesión. Además, tenemos un progresivo aumento de seguidores de Cristo, sobre todo dentro de los confines del Imperio Romano.
cada vez la población de cristianos va siendo más grande. Y para eso tenemos que seguir con nuestra tarea, que es evangelizar. No podemos parar de evangelizar, porque evangelizando es que podemos adquirir nuevos cristianos para nosotros. Entonces, ese progresivo crecimiento de los seguidores de Cristo ha venido sobre todo entre los confines del Imperio Romano. Es decir, tenemos unos puntos a trabajar. Primero, en los inicios del siglo IV era aproximadamente el 15% de la población del imperio y estaban concentrados en la ciudad y en las partes orientales del Estado romano. Es decir, el 15% del imperio romano eran cristianos y ese 15% fueron poblando muchísimo más, fueron ayudando a poblar y fueron, en ese entonces, por decirlo así, llevando también la religión. Por eso que el idioma fundamental y el idioma natal de la Iglesia Católica es el latín, porque el Imperio Romano su idioma era el latín. La nueva religión se difundió, de todos modos, también más allá de esta frontera, en Armenia, Arabia, Etiopía, Persia, India, etcétera. Todas esas regiones, que eran las que se centraba anteriormente la palabra de Dios, se esparció mucho más allá de esas regiones. El poder político romano vio en el cristianismo un peligro, por el hecho de que este último reclamaba un ámbito de libertad en la conciencia de las personas respecto a la autoridad estatal. Cuarto, numerosas persecuciones que hemos tenido siempre en la iglesia, que condujeron a mucho al martirio. La última y la más cruel tuvo inicio en el siglo IV por obra de los emperadores Diocleciano y Galerio. En ese entonces, las personas que eran cristianas, morir de martirio era lo más grande que ellos podían tener, porque estaban muriendo al igual que Jesucristo, que también fue martirizado. Entonces, todo cristiano en ese momento quería que su muerte fuera martirio, a pesar del dolor que sufrían ellos, pero sabían que ese era una entrada directa al cielo y también porque estaban asemejándose con la vida de Cristo. En el año 313, el emperador Constantino I, favorable a la nueva religión, concedió a los cristianos la libertad de profesar su fe. A partir del 313, con Constantino, fue cuando los cristianos comenzaron a hacer su profesión de fe con libertad. Es decir, ya no celebraban las Eucaristías en catatumbas, ya no se escondían dentro de las casas para celebrar ni nada por el estilo, porque ya tenían libertad de culto. El emperador Teodosio I, que fue desde el año 379 hasta el 395, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Es decir, todo el Imperio Romano, ya no era el 15% que trabajamos acá arriba, ahora era todo el Imperio Romano, era de origen y su religión era el catolicismo, es decir, el cristianismo. En ese entonces no se dividía catolicismo, cristianismo, no, era el cristianismo, porque cristianismo hay uno solo en ese entonces. A finales del siglo VI, los cristianos eran ya la mayoría de la población del Imperio Romano, es decir, todo el Imperio Romano era de origen cristiano. En el siglo IV, la iglesia tuvo que afrontar una fuerte crisis interna. ¿Y qué tenía esa crisis interna? Tenemos como primero la cuestión arrianda. El arrillo presbiteral de Alejandría, en Egipto, sostenía las teorías heterodoxas, es decir, todas las teorías que eran de origen rígido, por las cuales negaban la divinidad del Hijo. La divinidad del Espíritu Santo era también negada por los arrianos. Los dos primeros concilios ecuménicos. ¿Cuándo fue el segundo concilio ecuménico del Vaticano? ¿Cuándo fue? Sin trampa, sin trampa. Ninguno. 1960 y qué. Nada.
Quien tenga la respuesta, active el micrófono. 65. Ah, 1965. Por Dios, El ya se 8 lo de olvidó. diciembre. Ya se lo olvidó, por Dios. Una fecha que tienen que tener clarísima, eso no se puede olvidar. Bueno, en los dos primeros concilios, esto, miren que hablan de concilio ecuménico, es decir, la reunión de todos los obispos de la Iglesia Católica, pero más no nos dicen de dónde es, ¿cierto? Cuando hablamos concilio ecuménico Vaticano II, es el concilio que se dio en Vaticano. Pero estos fueron los dos primeros concilios de la historia de la Iglesia. El primero se dio en Nicea y el segundo en Constantinopla, es decir, el Concilio Ecuménico de Nicea y el Concilio Ecuménico de Constantinopla. Que de este segundo Concilio Ecuménico se creó un credo que se llama ¿cómo? El credo neoconstantinopolitano. El credo niceo-constantinopolitano. Viene de este concilio. Ahí fue que se fundó como tal el credo. En los cuales se condenó el arrianismo. Se proclamó solemnemente la divinidad del Hijo consubstantiali patri, es decir, esto está hablando de lo que estamos hablando del concilio constantino y patri, que significa padre. En griego, homoousios, es decir, el Hijo del Padre. Y del Espíritu Santo, que se compuso el símbolo niceo-constantinopolitano, el credo, lo que estaba diciendo él ahorita. El arrianismo sobrevino hasta el siglo VII, es decir, duró 3 siglos, porque los misioneros arrianos lograron convertir a su credo a muchos pueblos germánicos, que solo poco a poco pasaron al catolicismo. Eso no fue de una vez por todas, sino que poco a poco, así como tiene la actualidad, fueron pasando poquito a poquito al catolicismo. Luego, en el siglo V, hubo 2 herejías cristológicas. ¿Qué es una herejía? Yo se los expliqué. ¿Qué es una herejía? ¿No se acuerdan? Alguno que se arriesgue, no importa que digan lo que es, que se le viene con la palabra herejía. O ir en contra de lo que nos dice la palabra de Dios. Exacto, que van en contra. Cuando uno dice, mira, ese era un hereje. Es decir, que iba en contra. Una herejía, es decir, decían algo que no era cierto de origen cristológico, es decir, algo que no era cierto de Cristo. La primera herejía es el neotestantismo, nestoreanismo. ¿Qué es esto? La doctrina en la que practica, que afirma que la existencia en Cristo es de 2 personas. Es decir, que fue condenado por el Concilio de Éfeso, que reafirmó la unidad de la persona de Cristo. Ellos decían que Cristo era 2 personas, una persona humana y una persona divina, eran totalmente diferentes. Pero conocemos que en la actualidad se conoce que eso se derrumbó, que Cristo, tanto como persona humana y de persona divina, era uno solo, ¿cierto? Pero la herejía que se decía en ese entonces, que la derrumbó el Concilio de Éfeso, eso es muy importante, era que ellos decían que Cristo existía en 2 personas, la persona humana y la persona divina. Y la segunda herejía fue la monofisismo, que decía, que sostenía que en la práctica la existencia de Cristo es una sola naturaleza, la divina, que la da en el Concilio de Calcedonia, condenó el monofisismo y afirmó que Cristo hay 2 naturalezas, la naturaleza humana y la persona divina. Es decir, para ellos decían que Cristo vino al mundo, pero él no tenía nada de aspecto humano. Él todo era divino. Todo lo que tenía era divino. Y ¿cómo decirlo? No contemplaban su naturaleza humana. Y en el Concilio de Calcedonia fue que se habló cuando se afirma que Cristo tenía tanto condición humana. Entonces, continuemos. En los primeros siglos de la historia del cristianismo se asiste a un gran florecimiento de la literatura cristiana, homilética, teología y espiritual. Los más relevantes fueron San Irineo de León, San Hilario de Poitiers, San Ambrosio de Milán, San Jerónimo y San Agustín en Occidente, San Atanasio, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Niza, San Juan Crisóstomo, San Cirilo de Alejandría, San Cirilo de Jerusalén en Oriente. Estos fueron los primeros en la historia de la Iglesia y esto lo conocemos nosotros como ¿qué? Como los padres de la Iglesia, ¿cierto? Todos estos son los padres de la Iglesia.
Esto es muy importante que ustedes lo tengan. Este documento se lo voy a montar. Este no lo monté porque esto fue como un resumen que yo le hice a ustedes para que cuando tengan que estudiar sea más breve. Aquí tenemos todo lo que componen los padres de la iglesia. Entonces, como tercer punto tenemos el medioevo. Que en esta etapa del medioevo, ¿qué era fundamental? ¿Cuál era la teoría del medioevo? Ninguno. ¿Cuál se decía que era el centro de todo en el medioevo? Voy a poner un ejemplo. En algunas etapas decían que el centro de todo era la Tierra. Y o en otras decían que el centro era la Tierra, el centro de la Tierra y el Sol y todos los planetas giraban alrededor de la Tierra. Eso lo tenían en alguna época. En el medioevo tenían como centro ¿a quién? Ninguno. A Dios, ¿no? A Dios. Teocentrismo. Se llama teoría teocéntrica. Así es. Entonces, en el medioevo, como el centro era Dios, por eso se denomina teocéntrica. De Dios es el centro de todo. Y esto fue hasta en 1492, año de la llegada de Cristóbal Colón a América. En el 476 cayó el Imperio Romano de Occidente. Aquí se derrumbó ya el Imperio Romano y ya no existió más en ese entonces, que fue inválido por una serie de pueblos germánicos, algunos arrianos, otros paganos. El trabajo de la iglesia en los siglos sucesivos fue de evangelizar y contribuir a civilizar a estos pueblos, y más adelante a los pueblos de esclavos y de escandinavos y magiares. Entonces vamos a verlo por siglos. En el siglo VI nació el monarquismo benedictino, que generalizó en torno a los monasterios, islas de paz, tranquilidad, cultura y prosperidad. ¿Quiénes son los benedictinos? Una comunidad que tenemos en nuestra iglesia católica, que viene ¿de quién? De San Benito de Abad. Entonces los benedictinos fueron los primeros en hacer un monasterio. Ellos fueron los primeritos en crear un monasterio. ¿Qué es un monasterio? Es el lugar donde están unos religiosos que son totalmente internos. Ellos no salen para nada. Ellos viven en claustro y viven siempre en oración. Entonces los primeros en crear estos monasterios fueron los benedictinos. ¿Y cuándo fue? En la época del monarquismo, en el siglo VI. ¿Cuál es el siglo VI? Si estamos en el 2021, estamos en el 2020. Los primeros 600 años. Un poquitico más. O sea, después de los 600. Los 700. Si estamos en el año 2020, estamos hablando que ya estamos en el siglo ¿qué? 21. 21. Entonces, cuando hablamos de siglo VI, estamos hablando del 700 algo. Del 500 al 600. Del 6. No. Sería Del 600 al 700. del 600 al 700. Exacto. Estamos hablando de un siglo siempre después. Por eso les digo, ahora estamos, no sé, pero sí, estamos en el año 2020, o sea, teníamos que estar en el siglo XX, no, estamos en el siglo XXI, porque ya comenzamos a trabajar todo el siglo XXI. En el siglo VII fue de gran importancia la acción misionera en todo el continente, de los monjes irlandeses y escoceses. Y ahí estamos hablando que comenzó la misión con esos monjes. En el siglo VIII, la de los benedictinos ingleses. En este último siglo se terminó la época de la patrística, es decir, de los padres de la iglesia, con los últimos padres de la iglesia. San Juan Damasceno en Oriente y San Beda de Venerable en Occidente. Estos fueron los últimos padres de la iglesia. Entonces, cuando yo les pregunte cuáles fueron los últimos padres de la iglesia, ya saben cuáles son. Bueno, qué pena, estoy aquí dándole acceso a las personas que van a ingresar a la clase, que ahora no puedo quitar para que ingresen directamente. En el siglo VII y VIII nació en la región islámica en Arabia tras la muerte de Mahoma. Los árabes se colocaron en la serie de guerreras en la conquista que condujeron a constituir un vastísimo imperio. Es decir, cuando muere Mahoma, que es de la región islámica,
ellos construyen un imperio. Y de ahí sale un imperio islámico. Y a finales del siglo VIII se institucionalizó el poder temporal del papado, es decir, los estados pontificios. Ya comenzó a ser una autoridad el papa como tal. Antes el papa era autoridad para todos los católicos de origen romano, pero luego se abrió para que sea el guía de todos los de origen. Es decir, dentro de la Iglesia Católica tenemos diferentes ritos. ¿Cómo ha sido un rito? Diferentes maneras de celebrar la Eucaristía. Nosotros hacemos el rito romano, de descendencia del Imperio Romano. Pero, por ejemplo, en Etiopía se hace un diferente rito. En Arabia hay un diferente rito. Existe el rito No etíope. escuchamos, bueno, yo no escucho. Profe Boris, al parecer, nada más se quedé hasta finales del siglo VIII. Ya de resto no se ha escuchado bien. Ahora sí me escuchan bien. Sí. Ahora sí, pero por momento se congela, profe. El internet está intermitente. Qué pena. Sí. Bueno, entonces, a finales del siglo VIII se institucionalizó el poder temporal del papado. Es decir, los estados pontificios. Cuando a principios el papa solamente regía sobre todos los que venían de Roma, es decir, todos los descendientes del Imperio Romano. Le hago un ejemplo. Más adelante, ustedes, si gustan, pueden ver una materia que se llama ritos y ceremonias. En esa materia ustedes van a ver cuántos ritos diferentes existen dentro de la Iglesia Católica, que son más de 10 ritos. Es decir, nosotros celebramos el rito romano, que es la manera como nosotros celebramos la Eucaristía. Existe el rito etíope, que es otro rito diferente. Dentro del rito etíope, ellos tienen un superior, un jerarca, que no se llama papa. Entonces, para ellos, ese jerarca, ellos cumplen lo que dice el papa, pero él también tiene autoridad. Él es la autoridad de todo ese rito. Pero ellos respetan la autoridad del papa. Y esto comenzó a hacerse desde el siglo VIII, cuando se crearon los estados pontificios. Es decir, cuando comenzó a ser el Vaticano un estado como tal. Ya no hacía parte de Italia, sino que comenzó a ser un estado pontificio aparte. Luego tenemos en el siglo X que el papado sufrió una grave crisis a causa de la interferencia de las familias nobles de Italia, central en la elección del papa, siglo de hierro, y más en general de los reyes y señores feudales que se adueñaron del nombramiento de muchos cargos eclesiásticos. Es decir, en ese entonces la corte italiana comenzó ya, como decir así, a reclamar sus poderes. ¿Por qué? Porque antes los estados pontificios era casi toda Italia. Casi toda Italia era estado pontificio. Pero luego fueron restándole poco a poco a la iglesia, hasta que se convirtió el Vaticano en algo súper pequeño. Y en la elección del Papa comenzaron a meterse las familias nobles, es decir, los reyes y todo eso de Italia, ellos también votaban por la elección del Papa. Ya no solamente, como conocemos ahora, que eran que son los cardenales, antes también las familias nobles votaban para la elección del Papa. Esto fue en el siglo X. Luego tenemos en el siglo XI, XI, las repúblicas marineras de Italia habían arrebatado a los musulmanes el control del Mediterráneo, poniendo un límite a las agresiones islámicas. Esto fue después que ya se creó el Imperio Islámico. Luego tenemos en el siglo XIII y en el siglo XIV se asiste el apogeo de la civilización medieval, con grandes realizaciones teológicas y filosóficas. La escolástica mayor, San Alberto Magno, San Tomás de Aquino, San Buenaventura, el Beato Duns Scoto. Esto se dio en el siglo XIII y XIV. Permítame, doy acceso aquí. Listo. Entonces, tenemos dos puntos. El Papa sufrió una noble crisis. Esto fue desde el año 1305 hasta 1377. El lugar de residencia del Papa se transfirió a Roma,
a Aviñón. Antes no, la central no era Roma. Y esto también se dio, esto lo conocemos dentro de la iglesia, cuando vemos que la central de la iglesia primero era Jerusalén, ¿cierto? Donde estaban todas las regiones. ¿Cómo pasó después la iglesia a ser su centro Roma? Cuando muere Pedro y Santiago se traslada a Roma. Entonces ahí comienza la sucesión y todos nosotros los católicos comienzan a ser nuestro centro Roma. Y el lugar de la residencia del Papa se transfirió a Roma, en Aviñón, como les contaba, en el sur de Francia. Y poco a poco el retorno a Roma en el año 1378 al inicio del gran cisma de Occidente. Y en el año 1453 los turcos otomanos, musulmanes, conquistaron Constantinopla, poniendo así el término a la milenaria historia del Imperio Romano de Occidente. Esto es un poco tedioso porque es historia y siempre los números o todos los años nos va causando como un poco de estrés, pero no se preocupen, esto es como un paso, tenemos que este tema como un paso también porque no tenemos que saber cómo inició nuestra iglesia, ¿cierto? Es fundamental para nosotros saber esto. Entonces no es que todo se va a quedar memorizado, pero sí de pronto si ustedes quieren ampliar, si quieren hablar, no, yo les dejé un libro montado en la página que esa va a ser la actividad del día del adelanto. Tiene apenas 33 páginas, no es mucho, se lee súper rapidito, es súper corto. Y eso es para ampliar lo de hoy. Y la próxima clase yo le iré preguntando a ustedes con respecto al libro, unas preguntas en específicas que yo escribí acá. O sea, esta vez no voy a dejarle unas preguntas como tal, sino que voy a dejarle una lectura complementaria y ustedes, leyéndose el libro, a la próxima clase hablaremos y haremos como un debate del libro. Y tenemos como cuarto punto la Edad Moderna, que va hasta 1789, año del inicio de la Revolución Francesa. La Edad Moderna se abre con la llegada de Cristóbal Colón a América, evento que juntó a las exploraciones en África y Asia y dio comienzo a la colonización europea de otras partes del mundo. Esto tiene unos ítems. ¿Cuál es el primerito? La Iglesia aprovechó este fenómeno histórico para difundir el Evangelio en todos los continentes extraeuropeos. Cuando se traslada Cristóbal Colón a América, comienza a difundir su rito y su religión, que era ¿cuál? El catolicismo. De ahí que viene toda nuestra herencia, porque cuando ellos llegan, los nativos de aquí, los indios y todo, tenían otro tipo de culto. Ellos adoraban dioses, eran politeístas, creían en muchos dioses. Y desde ahí ellos fueron difundiendo poco a poco a todos esos nativos la religión de ellos, que es el catolicismo, que es la que tenemos hoy en día. Mientras tanto, al mismo tiempo que el catolicismo se expandía hacia las áreas geográficas donde el evangelio no había sido preparado nunca, la iglesia sufría una grave crisis en el viejo continente, en Europa. La reforma religiosa promulgada por Martín Lutero. Mientras que Cristóbal Colón venía a América, llegó a América y comenzó a infundir el catolicismo, en Europa estaba Martín Lutero creando una nueva reforma y llevándose a un montón de católicos. Eso se dio en paralelo. No, yo sé que la cuchara, esta cuchara. Bueno, y tenemos la reforma protestante, que fue la que creó Martín Lutero. Esta tiene la grave responsabilidad de haber roto la milenaria unidad religiosa en el mundo cristiano occidental, causando el fenómeno de la confesionalización, es decir, la separación social, política, cultural de Europa y de algunas de sus religiones en dos campos, en el católico y en el protestante. Comenzando, o sea, el católico, todo lo que veníamos, y el protestante, las personas que se fueron a seguir todo lo que decía Martín Lutero. La Iglesia Católica, aunque asolada por la crisis y por la defección de tantos pueblos en unos procesos de decenios, supo encontrar energía insospechada para reactivar y comenzar a realizar una verdadera reforma. Este proceso histórico ha tomado el nombre de Contrarreforma, cuyo culmen es la celebración del Concilio de Trento. En el Concilio de Trento es cuando ya, ¿cómo le explico? La Iglesia Católica antes no tenía, por decirlo así, como, digamos así como en términos vascos, un término que no se debería utilizar, pero bueno, para que entiendan un poco. No tenía unos estatutos, no tenía unas leyes, por decirlo así. Entonces, cuando Martín Lutero hace su reforma, hace su reforma protestante,
él crea como un acierto de leyes, no, un cierto de seguimientos que deben de cumplir todas las personas que sean protestantes. Cuando eso, la Iglesia Católica se vio obligada a hacer la contrarreforma para denominar las diferencias que hay entre cada una de las dos reformas. Es decir, para que tú, si eres católico, saber qué es lo que debes de seguir como un buen católico y qué no debería de seguir y qué te haría mal hacerlo como un protestante. Es decir, en el Concilio de Trento se reconoció a María como la madre de todo, la madre universal. Es decir, ya Martín Lutero, con su reforma, ellos decían que María era una mujer normal, la madre de Jesús, y ellos lo ven hasta ahí. Pero ahí vemos cuando ya el Concilio de Trento entra en juego y comienza a ver las Sagradas Escrituras y comienza a centrarse en ella y en la tradición, y vemos también que ellos, en el momento de ellos ven como a María como la madre de Jesús y fuera, a pesar de que Jesús mismo le entregó a Juan, simbolizando a toda la humanidad, a su madre. Entonces, esa es una de las grandes diferencias. Y en el Concilio de Trento fue que la Iglesia como tal fundamentó y hizo todo totalmente en regla, por decirlo así, para poder tener las diferencias entre cada una de las reformas. Y eso se le llamó la contrarreforma, que es el Concilio de Trento, que fue en 1545 hasta 1563. El movimiento de la contrarreforma pudo también valerse de la actividad de muchas órdenes religiosas fundadas en el siglo XVI. Se trata de iniciativas de reformas en el ámbito de los mendicantes. Permítame un momentico, voy al acceso. Listo. Es decir, los capuchinos, los carmelitas descalzos, que son unas órdenes de franciscanos, o institutos de clérigos regulares, los jesuitas, los teatinos, los barnabitas, etc. En el siglo XVIII, la Iglesia tuvo que combatir contra dos enemigos, el relajismo y la ilustración. Y tenemos dos puntos que la Iglesia combatió principalmente contra esto. Le agradecería a ver, ¿quién será? ¿Quién nos puede colaborar por aquí? Le agradecería a la señora Ibis que nos colabore leyendo. Ok. Claro, profe. Dice la Iglesia Católica. Desde aquí, desde los dos puntos. Ok. Bueno, en el siglo XVIII la Iglesia tuvo que combatir contra dos enemigos, el regalismo y la ilustración. A. El primero anduvo a la par del desarrollo de la monarquía absoluta, apoyados en la organización de una moderna burocracia. Los soberanos de los estados europeos lograron instaurar un sistema de poder autocrático y total, eliminando las barreras que se interponían, instituciones de origen medieval como el sistema feudal, los privilegios eclesiásticos, los derechos de las ciudades, etc. B. El segundo fue la Ilustración, un movimiento en primer lugar filosófico que tuvo gran éxito entre las clases dirigentes. Tiene como fondo una corriente cultural que exalta la razón y la naturaleza y al mismo tiempo realiza una crítica indiscriminada a la tradición. Es un fenómeno muy complejo que presenta en todo caso fuertes tendencias materialistas, una ingenua exaltación a las ciencias, el rechazo de la religión relevada en nombre del deísmo y la incredulidad. Ok, muchísimas gracias. De aquí vemos cómo la Iglesia combatió en ese entonces. Esos enemigos comenzaron a surgir en la Edad Moderna. Es decir, en ese tiempo comenzó a salir a flote el regalismo y la ilustración. Y la Iglesia tuvo que combatirlos con diferentes teorías para demostrar que hacer o llevar a cabo estas teorías no estaba bien. Y por último, también vemos que también la Edad Moderna fue que surgió también las logias masónicas. De aquí que surgieron las primeras logias masónicas. Y de ella, una buena parte asumió tonos y actividades claramente anticatólicas. De ahí comenzaron a surgir lo que nosotros conocemos hoy en día como los masones. Y por último tenemos la Edad Contemporánea, que es a partir de 1989.
y que inició con la Revolución Francesa. Dice, la Revolución Francesa que empezó con la decisiva aportación del bajo. Qué pena. ¿Está diciendo algo acá alguno? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Qué pena con ustedes. Profe, tengo una pregunta sobre el cisma del que usted habló, ¿de qué se trató ese cisma? Ya en uno, el primer cisma que hubo en la iglesia. ¿En Cuando dónde? hablamos sobre, antes del Concilio de Trento. Ok, esa fue la contrarreforma, fue la reforma que creó Martín Lutero. Ese fue el primer cisma. No, o sea, sobre... Ah, ok, ya. O sea, el cisma fue la reforma que creó Martín Lutero. Y luego se dio la contrarreforma que se dio con el Concilio de Trento para debatir y demolir la reforma que había creado Martín Lutero, para establecer las diferencias. Bueno, ahora sí continuamos con la edad contemporánea. La Revolución Francesa, que empezó con la decisiva aportación del bajo clero, derivó rápidamente hacia actitudes de galicanismo extremo, llegando a producir el cisma de la Iglesia constitucional y a continuación asumiendo tonos claramente anticristianos. Instauración del culto ente supremo, abolición del calendario cristiano, etc. Hasta llegar a una cruenta persecución de la Iglesia. Esto se dio en el año 1791 hasta 1801, con el Papa Pío VI, que murió en 1799, prisionero de las revoluciones francesas. Con la restauración de la monarquía pre-revolucionarias en 1815, para la Iglesia volvió un periodo de paz y de tranquilidad, favoreciendo también por el romanticismo, corriente del pensamiento predominante en la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, pronto se delineó una nueva ideología profundamente opuesta al catolicismo, el liberalismo, heredero de las ideas de la Revolución Francesa, que poco a poco logró afianzarse políticamente, proponiendo la instauración de legislaciones discriminatorias o persecutorias contra la Iglesia. El catolicismo en el siglo XIX perdió en casi todas las naciones la protección del Estado. Es decir, ahí comenzaron a ser todos los estados laicos, que es más paso a tener una actitud adversa. En 1870 terminó el poder temporal de los papas con la conquista italiana del Estado Pontificio y la unificación de la península. Esto es lo que les comentaban ahí arriba. Antes, cuando los estados pontificios en Italia era casi toda Italia. O sea, es decir, el Vaticano era casi toda Italia. Luego, y con la conquista de Italia fue reduciendo el estado pontificio. Y también ya los países dejaron de ser países netamente católicos a ser países laicos. Es decir, países donde pueden profesar cualquier fe. Y con esto se dio el culmen del fenómeno que fue solemne declaración en 1870. Del dogma, de la infalibilidad del Papa Boris, por parte del Concilio Vaticano I, ¿sí? Boris, disculpa un momento, hay varias personas escribiendo en el chat que no han podido ingresar. Okay. Entonces, para que revises, ya hay varios mensajes allí, por favor. Listo, muchísimas gracias, ya aquí le di acceso. Ok. ¿Alguno conoce qué es la infalibilidad del Papa? Que en cuestiones de religión no se equivoca. Exacto, por decirlo así. El Papa no se puede equivocar. No se puede equivocar. Eso quiere decir, por ejemplo, miren que cuando el Papa dice algo, la Iglesia se debe de realizar, porque es el Papa quien lo está diciendo. A él tenemos que creerle porque es el vicario de Cristo y él no se puede equivocar aquí en la tierra. Es decir, no es que no se puede decir, por eso es que se trata de que cuando el Papa da la homilía, él se la escribe. Porque ustedes imaginan que el Papa diga alguna herejía o algo por el estilo. O sea, eso sería el boom o el acabot de la Iglesia.
Entonces, por eso que siempre se le pide al Papa que en la homilía se escriba y desde ahí que comienza a decirse la infalibilidad del Papa. Y esto comienza a hacer con el Concilio Vaticano I. Entonces también se hicieron las celebraciones durante el pontificio, durante la pontificia de Pío VI, la edad pontificia de él, durante todo ese periodo pontificio. Y en este siglo, además, también se creó la vida de iglesia que se caracterizó por una gran expansión misionera. La iglesia fue hasta África, Asia, y ya comenzaba a haber otros continentes para seguir evangelizando. Y por un gran florecimiento de fundaciones de congregaciones religiosas femeninas de vida activa, y por la organización de Vasto Apostolado Laical. Es decir, a partir del Concilio Vaticano I, en el 1870 comenzaron a surgir las comunidades religiosas femeninas. Desde ahí comenzaron a surgir muchísimas más comunidades religiosas. Ahora vamos a ver el siglo XX, que es lo más reciente que tenemos, ¿cierto? En el siglo XX, la Iglesia se enfrentó a numerosos desafíos. Pío X tuvo que repetir las tendencias teológicas modernistas dentro del propio cuerpo eclesiástico. Benedicto XV se enfrentó a la tempestad de la Primera Guerra Mundial, logrando mantener una política de imparcialidad entre los dos continentes que se disputaban y desarrollando una actividad humanitaria a favor de los prisioneros de la guerra y la población afectada por la catástrofe bélica. Con Pío XI se opuso al totalismo de los diversos tipos, que persiguieron de un modo más o menos abierto a la Iglesia durante su pontificado. Luego, con Juan XXIII, que lo conocemos como el Papa Bueno, que fue quien convocó el Concilio Vaticano II en 1962 a 1965, que fue concluido por Pablo VI. Eso ya lo tenemos claro, ¿cierto? Y abrió una época pastoral diversa en la Iglesia subrayada la llamada universal a la santidad, de la importancia del esfuerzo ecuménico, que ven aquí, del esfuerzo ecuménico y los aspectos positivos de la modernidad, la ampliación del diálogo con otras religiones y con la cultura. Y por último tenemos el pontificado de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, que fue de 1978 hasta 2005. El Papa extraordinariamente personalidad que hizo aclarar que la Santa Sede de unos niveles de popularidad y prestigio ante las desconocidas dentro y fuera de la Iglesia Católica. ¿Por qué dentro y fuera de la Iglesia Católica? Porque el Papa Juan Pablo II fue el primer Papa que comenzó a viajar por todo el mundo. Desde él fue que se empezó a viajar. Los papas tenían que ya salir mensualmente o por un tiempo a un país. Él fue el que infundó eso en todos los papas. Entonces desde ahí la Iglesia comenzó a tener más prestigio ante los desconocidos y a conocerse tanto en el mundo católico como en la sociedad. Y con esto hemos concluido la clase de hoy. Es un tema un poquito tedioso, pero es fundamental para nosotros como católicos conocer todos los sucesos de nuestra Iglesia Católica. ¿Alguna pregunta? Yo hago una pregunta referente al... No, entonces no va a haber talleres con preguntas y eso, ¿no? Bueno, hoy no se deja taller como tal, sino que voy a dejar un libro que tiene 33 páginas, súper cortito, eso se lee rapidito y es para complementar esta clase. Y además la próxima clase yo le haré unas preguntas, de pronto yo escoja 5 de ustedes y le haga la pregunta al azar de esa lectura, qué pena. Ok, gracias. Y ahí está montada la lectura. Está montada la lectura donde saqué yo este tema, de donde yo complementé y pude hacer un resumen para que ustedes captaran mejor esto. También está la lectura de las 33 páginas y ahora les voy a mostrar este documento de Word para que también lo tengan en la plataforma. Esa 33 páginas está como que difícil. ¿Por qué difícil? Eso es cortico, eso se lee, en una horita se lee, eso rapidito. Bueno. Ustedes se tienen que sentar, se sientan con un resaltador. Hay que leer para poder complementar, porque si no leemos no hacemos nada. Exacto, o sea, es algo súper sencillo
Y yo lo que les recomiendo, por ejemplo, a mí no me gusta hacer lecturas virtuales. Yo a mí todo lo que me mandan lo imprimo. Si tengo hojas reciclables, mejor. Reciclo mis hojas, lo imprimo y comienzo a resaltar. A mí me gusta estar rayando, porque yo siento que rayando es que puedo entender más. Entonces ustedes pueden, si les recomiendo que pueden imprimirlos, si quieren para que no vean tantas hojas, lo imprimen con respaldo, utilizan hojas reciclables y comienzan a rayar. Por ejemplo, bueno, busca una, esta palabra yo no la entendí, de una la busco en internet para yo poder comprender el texto. No, que esta parte me pareció interesante. Yo vengo y de pronto en una hojita aparte o en el mismo cuaderno que ustedes tienen, escribo unos apuntes, unos pie de página. Esta parte me pareció interesante, qué chévere, mira esto, esto, lo otro. Y así ustedes tienen mejor comprensión. Gracias. Con gusto. Entonces voy a compartirle pantalla, bueno, voy a dejarlo así, para tomarle la asistencia. Boris, te habla Lenis. Buenos días. Llegué un poquito atrasada, no podía ingresar. Tranquila, no se preocupe. Esta Te clase, iba a explicar, disculpa, te iba a explicar, la clase anterior no pude asistir, he tenido a mi mamá enferma y yo soy la que hago vueltas de médico y todo. Entonces, a partir del 15 ya no voy a estar en mi casa porque me tengo que ir para allá. Ellos viven en Turbaco, me toca cuidarlo durante 15 días. Entonces, no sé si pueda estar en las clases porque ambos son de cuidado y no puedo sentarme así a escuchar la clase porque tengo que bañar a mi papá y cuidarlo mucho, ¿oíste? Así que me disculpa si a partir del 15 no voy a poder estar quizás en las clases. Voy a hacer todo lo posible. no se ¿Oíste? preocupe. De igual forma también tenemos este momento de la virtualidad. O sea, es decir, miren que yo grabo todas las clases y yo mando las clases a grupo cuando usted pueda. Si en ese momento se puede conectar, después saca un momentico, como ve que ellos están durmiendo o algo por el estilo, usted puede sacar el tiempecito para ver la clase. Ella se monta siempre. Exacto. Yo sí la puedo mirar en la noche, me refiero que en las horas de la mañana un sábado es difícil de que yo esté conectado, ¿oíste? Listo, tranquila, no se preocupe. Bueno, pues, gracias. Con gusto. Entonces, bueno, ahí queda la clase montada para que ustedes, siempre el que no pueda, me manda un mensaje, Boris, no me puede estar presente por tal razón, y yo ya lo tengo pendiente para el momento de la calificación de la asistencia o algo por el estilo. ¿Oyeron? Entonces, bueno, ya de tener la clase para todas las personas que se la van a ver después, no tengan tantas horas que verse aquí.